Pensamientos espirituales de San Francisco de Asís para la reforma de la vida. Capítulo 1. Palabras de introducción. A todos los cristianos, religiosos, clérigos y legos, así hombres como mujeres, y a todos los que habitan en el universo mundo, Fray Francisco, su siervo y súbdito, saluda con reverencia y desea la verdadera paz del cielo y la sincera caridad del Señor. Siendo yo siervo de todos, estoy obligado a servir a todos y enseñarles las odoríferas palabras de mi Señor, por lo cual, considerando que no puedo visitar a cada uno de ustedes personalmente, a causa de la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, he determinado manifestarles por las presentes letras las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son Espíritu y vida. El muy alto Padre nos anunció desde el cielo, por medio de San Gabriel Arcángel, y este su Verbo, el cual, siendo tan digno, descendió al seno de la gloriosa Virgen María, de cuyas entrañas tomó la verdadera carne de nuestra humanidad y frágil naturaleza. Él mismo, siendo rico, quiso juntamente con su Madre dichosísima abrazar sobre todo las cosas que hay en el mundo, la pobreza. Y cerca ya de su pasión, celebró la Pascua con sus discípulos y tomando el pan dio gracias y lo bendijo y lo partió, diciendo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz dijo: Esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual será derramada por ustedes y por otros muchos para la remisión de los pecados. Después oró al Padre diciendo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y tuvo un sudor como de gotas de sangre que corrían por la sobrehaz de la tierra. Sin embargo, sujetó su voluntad a la del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora bien, el Padre quiso que el Hijo bendito y glorioso que nos regaló y nació para nosotros, por su propia sangre se ofreciese en sacrificio y holocausto en el ara de la cruz, no por Él, por quien fueron hechas todas las cosas, sino por nuestros pecados, dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Y quiere que todos seamos salvos por Él y le recibamos con corazón sencillo y cuerpo casto. Mas son pocos los que quieren recibirle y ser salvados por Él, aunque su yugo sea suave y su carga ligera. Los que no quieren gustar cuán suave es el Señor y aman más las tinieblas que la luz, no queriendo observar los mandamientos de Dios, esos tales son malditos. De ellos dice el profeta: malditos sean los que se apartan de tus mandamientos. Mas por el contrario, cuán benditos y dichosos son los que aman al Señor y obran según Él dice en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amemos, pues, a Dios y adorémosle con corazón sencillo y espíritu puro, que eso busca Él por encima de todo, cuando dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por tanto, todos aquellos que le adoran, conviene que lo adoren en espíritu y en verdad. Enderecémosle alabanzas y oraciones de día y de noche, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, etc., porque nos conviene orar siempre y no desfallecer. Yo, Fray Francisco Menor, siervo vuestro, ruego a todos los que recibiereis estas letras, por la caridad que es Dios, y besándoos los pies, que recibáis con humildad y amor, y practiquéis estas odoríferas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no saben leer, hagan que se las lean, y ténganlas consigo hasta el fin, porque son espíritu y vida.
Y quienes no lo hicieren así, darán cuenta de ello ante el tribunal de Cristo el día del juicio. Y a todos aquellos y aquellas que las recibieren benignamente y las entendieren y enviaren a otros copias, si perseveran en estas cosas hasta el fin, bendígalos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2. De las obras de la vida eterna. Debemos confesar al sacerdote todos nuestros pecados y debemos recibir de él el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quien no come su carne y no bebe su sangre no puede entrar en el reino de Dios. Pero coma y beba dignamente, porque el que lo come indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo diferencia entre el cuerpo del Señor y los otros manjares. Hagamos además frutos dignos de penitencia, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y si hay alguien que no quiere o no puede amarlos como a sí mismo, procure por lo menos no hacerles mal, sino bien. Pero los que recibieron el poder de juzgar a los otros, juzguen siempre con misericordia, según ellos mismos quisieran alcanzar la del Señor. Porque será juzgado sin misericordia el que no sea misericordioso. Tengamos pues caridad y humildad y hagamos limosnas, porque éstas purifican nuestras almas de las inmundicias de los pecados. Pues los hombres pierden todas las cosas que dejan en este mundo, pero llevan consigo el precio de la caridad y las limosnas que hicieron, por las cuales recibirán del Señor el premio y digna recompensa. Debemos también ayunar y guardarnos de los vicios y pecados y del exceso en comer y beber, y debemos ser católicos. También debemos visitar con frecuencia las iglesias y reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos, si son pecadores, sino por su oficio y la administración del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sacrifican en el altar y reciben y administran a los demás. Y estemos firmemente convencidos de que nadie puede salvarse sino mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por las santas palabras del Señor, las cuales solo los clérigos dicen, anuncian y administran, y solamente ellos deben administrar y no otros. Capítulo 3. Exhortaciones a las personas consagradas. Especialmente los religiosos que se apartaron del siglo deben hacer más y mayores cosas sin omitir las dichas. Debemos odiar nuestros cuerpos con los vicios y pecados, porque el Señor dice en el Evangelio, todos los vicios y pecados proceden del corazón. Debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen, y cumplir los preceptos y consejos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también negarnos a nosotros mismos y poner nuestros cuerpos bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia, cada cual según prometió al Señor. Pero nadie está obligado a obedecer a otro en lo que es pecado o delito. El que tiene poder de mandar y es tenido como mayor, procure hacerse menor, y siervo de los demás hermanos, y use de tanta misericordia para con cada uno de sus súbditos, cuanta él quisiera que usasen los otros con él si fuese súbdito. Por la falta de un hermano no se irrite contra él, sino amonéstele benignamente y súfrale con toda paciencia y humildad. No seamos sabios según la carne ni prudentes, sino antes bien debemos ser sencillos, humildes y puros. Despreciémonos y humillemos nuestros cuerpos, porque todos por nuestra culpa somos miserables y pútridos, fétidos y gusanos, como dice el Señor por el profeta. Yo en verdad soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho de la plebe.
Nunca debemos desear estar sobre los demás, sino antes bien ser siervos y súbditos de toda humana criatura por amor de Dios. Sobre cuantos obraren así y perseveraran hasta el fin, descansará el Espíritu del Señor, y fijará en ellos su morada y mansión, y serán hijos del Padre de los cielos, cuyos mandatos practican y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Esposos suyos somos, cuando por medio del Espíritu Santo se une el alma fiel a Jesucristo. Hermanos suyos somos, cuando hacemos la voluntad de su Padre que está en el cielo. Madres suyas somos, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por amor puro y sincera conciencia, y lo damos a luz por las santas obras con que debemos resplandecer ejemplarmente para los demás. Oh, qué glorioso y santo y grande es tener un Padre en los cielos. Oh, qué cosa tan santa, hermosa y amable es tener un esposo en los cielos. Oh, qué cosa tan santa y deliciosa, agradable y humilde, pacífica y dulce y amable, y sobre todas las cosas deseable, es tener un tal hermano, que sacrificó la vida por sus ovejas, y rogó al Padre por nosotros, diciendo: Padre, guarda en tu nombre a cuantos me entregaste. Padre, todos cuantos me diste tuyos eran y tú me los confiaste. Las palabras que me comunicaste yo se las anuncié, y ellos las recibieron, y conocieron realmente que procedo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ruego por ellos, no por el mundo. Bendícelos, santifícalos. Por ellos me santifico a mí mismo, para que se santifiquen en la unidad, como nosotros. Quiero, Padre, que donde yo estoy, estén ellos también conmigo, y vean mi gloria en tu reino. Y pues tanto padeció por nosotros, y tantos bienes nos procuró y procurará, en que toda criatura, el porvenir, en el cielo y en la tierra, en el mar y en los abismos, entone alabanzas, gloria, honor y bendición a Dios, porque Él solo es bueno, Él solo altísimo, solo omnipotente y admirable, glorioso y solo santo, digno de alabanza y bendición, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4. Invitación a la conversión de corazón. Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente, en unidad y Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. Haced penitencia, haced frutos dignos de penitencia, pues sabedlo, pronto moriréis. Dad y se os dará, perdonad y seréis perdonados. Y si no perdonaréis sus pecados a los hombres, el Señor no os perdonará a los vuestros. Dichosos los que mueren en penitencia, pasarán al reino de los cielos. Ay de los que no mueren en penitencia, serán hijos del diablo, cuyas obras practican e irán al fuego eterno. Guardaos y absteneos de todo mal, perseverad hasta el fin en el bien. Amén. Mas todos los que no practican la penitencia y no reciben el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino practican el vicio y el pecado, y caminan en pos de sus malas concupiscencias y malos deseos, y no observan lo que han prometido, sino sirven corporalmente al mundo y a los malos deseos de la carne, y a los cuidados y solicitudes de este siglo, y con la mente sirven al diablo, engañados por él, cuyos hijos son, cuyas obras practican, son ciegos, porque no ven la verdadera luz, a Jesucristo nuestro Señor. Estos carecen de sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de Dios en ellos, quien es la verdadera sabiduría del Padre. De ellos se dice: su sabiduría se desvaneció. Ven, reconocen, saben, pero obran el mal,
y a sabiendas pierden el alma. Mirad, ciegos, engañados por vuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, que para el cuerpo dulce cosa es practicar el pecado y amargo resulta servir a Dios. Todos los vicios y pecados brotan y proceden del corazón del hombre, como se dice en el Evangelio, y nada de bueno tenéis ni en este siglo ni en el futuro. Capítulo 5. De la muerte desastrada. Vosotros creéis poseer por largo tiempo las vanidades de este siglo, pero habéis sido engañados, porque vendrá el día y la hora que no pensáis y no sabéis e ignoráis. Enferma el cuerpo, la muerte se acerca. Llegan los vecinos y amigos diciendo, dispón de tus bienes. Y su mujer e hijos, los vecinos y amigos fingen llorar. Al contemplarlos, los ve gemir y muévese con tal movimiento y piensa entre sí, he aquí mi alma y mi cuerpo, y todas mis cosas pongo en vuestras manos. Realmente este hombre es digno de maldición, pues confía y expone su alma y cuerpo y todas sus cosas en tales manos. Por eso dice el Señor por el profeta, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y al punto hacen venir al sacerdote y dícele éste, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? Responde sí. ¿Quieres satisfacer cómo puedes de tu propio caudal, por lo que has hecho y porque defraudaste y engañaste a otros? No, responde. ¿Por qué no? Pregunta el sacerdote. Porque todo lo he puesto en manos de mis parientes y amigos. Y comienza a perder el habla, y muere así el miserable con amarga muerte. Sepan pues todos que donde quiera y como quiera que el hombre muera en pecado criminal, sin satisfacción y pudiendo satisfacer no lo hace, el diablo le arrebata el alma del cuerpo con tan grande angustia y tribulación, cuanta nadie puede experimentar sino quien la padece. Y todos sus talentos y poder, ciencia y sabiduría y cuanto creía tener se le arrebatarán. Los parientes y amigos toman su caudal, se lo dividen y comentan después, maldito sea, porque pudo darnos más y adquirir más de lo que adquirió. Entretanto los gusanos devoran su cuerpo y pierde el alma y el cuerpo en este breve siglo, yéndose al infierno, en donde será atormentado sin fin. Capítulo 6. A los gobernantes de los pueblos. A todos los gobernantes y ministros, a los jueces y dirigentes de toda la tierra, y a todos los demás, a quienes estas letras llegaren, Fray Francisco en el Señor vuestro, siervo pequeñuelo y despreciable, os desea salud y paz a todos vosotros. Considerad y ved que se acerca el día de la muerte. Ruego, pues, con el respeto que puedo, que no os olvidéis del Señor, ni os apartéis de sus mandatos por causa de los cuidados y solicitudes de este siglo. Porque todos los que lo relegan al olvido y declinan de sus preceptos son malditos, y por él serán olvidados. Y cuando llegare el día de la muerte, todo cuanto pensaban tener les será arrebatado. Y cuanto más sabios y poderosos fueron en este mundo, tanto mayores tormentos padecerán en el infierno. Por tanto, firmemente os aconsejo, señores míos, que posponiendo todo cuidado y solicitud, recibáis devotamente el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en conmemoración suya. Honrad grandemente al Señor en medio del pueblo confiado a vuestro cuidado, ordenando por heraldo y otros medios se invite al pueblo a tributar todas las tardes alabanzas y gracias al Señor, Dios omnipotente. Y si no lo hiciereis así, sabed que deberéis rendir cuentas en el día del juicio ante Jesucristo, vuestro Dios y Señor. Quienes conservaren consigo este escrito y lo cumplieren, sepan que serán bendecidos por el Señor.
El cultivo de las esencias cristianas. Capítulo 1. Amor a Dios. Escuchad, hijos del Señor y hermanos míos. Prestad atento oído a mis palabras. Inclinad el oído de vuestro corazón y sed sumisos a la voz del Hijo de Dios. Guardad de todo corazón sus mandamientos y cumplid perfectamente sus consejos. Alabadlo porque es bueno, y exaltadlo con vuestras obras, porque por eso os ha enviado al mundo entero, para que con la palabra y la obra rindáis testimonio a su voz, y hagáis saber a todos que no hay otro ser omnipotente fuera de él. Perseverad en la disciplina y en la santa obediencia, y cuanto le prometisteis cumplidlo con buena y firme voluntad, como a hijos se os muestra el Señor Dios. Todos nosotros, pues, amemos de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo vigor y fortaleza, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, con todo esfuerzo, con todo afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntad al Señor Dios, quien nos dio todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida, y nos la da a todos nosotros, el cual nos ha creado y redimido, y por su sola misericordia nos salvará. Y Él mismo nos concedió y concede todos sus bienes a nosotros, pobrecillos y míseros, pútridos, fétidos, ingratos y malvados. Ninguna otra cosa, por tanto, deseemos, ninguna otra cosa queramos, ninguna otra cosa nos agrade y deleite sino nuestro Creador, Redentor y Salvador, solo verdadero Dios, quien es el pleno bien, todo el bien, completo bien, verdadero y sumo bien, quien solo es bueno, piadoso y amable, suave y dulce, que solo es santo, justo, verdadero y recto, que solo es benigno, inocente y puro, de quien y por quien y en quien está todo el perdón, toda gracia, toda la gloria de todos los convertidos y de todos los justos y de todos los santos que gozan en los cielos. Nada pues nos estorbe, nada nos aparte ni nos separe. En todas partes nosotros todos, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diaria y continuamente, creemos en verdad, humildemente, y en el corazón llevamos y amamos y bendigamos, glorifiquemos y sobreexaltemos, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo, Sumo y Eterno Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del universo, Salvador de los que en Él creen, esperan y le aman, quien es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, no investigable, bendecido, alabado, glorioso, sobreensalzado, sublime, excelso, suave, amable, deleitable, y todo él siempre y sumamente deseable por los siglos de los siglos. Es cosa tan alta y sublime el amor de Dios que no debería tomarse en los labios, sino rara vez y por verdadera necesidad, y esto con gran respeto y veneración. Toda criatura dice y proclama: Dios me ha creado para ti, oh hombre. Mucho se ha de amar el amor de quien tanto nos amó. En la santa caridad, que es Dios, ruego a todos los hermanos, así a los ministros como a los demás, que apartando todo impedimento y toda solicitud, y posponiendo toda premura, de la mejor manera que puedan, sirvan, amen, adoren y honren al Señor Dios con limpio corazón y mente pura, como Él lo exige sobre todas las cosas. Capítulo 2. Amar al prójimo. Si llegare a hablar la lengua de los ángeles y de los hombres, y no tuviere en mí la caridad, ni diere a mis prójimos buen ejemplo, muy poco podré aprovechar a ellos, y menos aún a mí mismo. Nadie puede confesar, dice el apóstol, que Jesús es el Señor, sino en virtud del Espíritu Santo. Y no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo,
Quien quiera pues que envidie a su hermano por algún bien que el Señor dice o hace por él, cae en pecado de blasfemia, porque llega a envidiar al mismo Altísimo, quien dice y hace todo bien. Guárdense de irritarse o turbarse a causa del pecado ajeno, porque la ira y la turbación son impedimento de la caridad en uno y en los demás. Espiritualmente, empero, de la mejor manera que puedan, vayan a prestar socorro al caído, pues no son los sanos, sino los enfermos quienes necesitan de médico. No desprecien ni juzguen a las personas que vieren usar finas y llamativas vestiduras y que se sirven de alimentos y licores de gran precio, sino antes bien cada uno júzguese y despréciese a sí mismo. Si no arguyeres al impío su impiedad, exigiré su alma de tu mano. Expuso así Francisco este texto, que el siervo de Dios debe brillar por la vida y santidad de tal modo que con la luz del ejemplo y con la elocuencia de la conversación arguya siempre a los impíos. De este modo el esplendor de la vida y el buen olor de la fama acusarán a todos la iniquidad de los impíos. Tanto mayor es la impiedad de los detractores que la de los ladrones, cuanto la ley de Cristo, que se completa y perfecciona con la piedad, nos manda procurar con mucho mayor empeño la salud de las almas que la de los cuerpos. Las palabras del murmurador son estas: a mí falta la perfección de la vida. Las cualidades de la sabiduría o de la gracia particular no dan lo suficiente, por lo cual no estoy bien ni con Dios ni con los hombres. Ya sé lo que debo hacer. Atacaré la honra de los elegidos y con esto me congraciaré con los mayores. Sé que mi superior es hombre y que antes ha hecho lo propio que hago yo, pues derribados los cedros seré yo cual único árbol en la selva. Ea pues, miserable, sáciate de carnes humanas, y ya que no puedes vivir de otro modo, roe las entrañas de tus hermanos. Los detractores además procuran aparecer buenos sin serlo. Reprenden los vicios, pero no por esto los abandonan. Únicamente elogian a aquellos con cuya autoridad pueden ser favorecidos, callando los elogios que saben que no han de interesar al alabado. Por perniciosas alabanzas venden el color macilento de sus rostros para parecer espirituales que tienen derecho a juzgar de todas las cosas sin poder ellos ser juzgados por nadie. Se satisfacen con la sola opinión de buena vida, no con la obra, con el nombre de ángeles, pero sin la virtud. Tengamos presente, hermanos, lo que dice el Señor: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Pues aún nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas hemos de seguir, llamó amigo al traidor y se ofreció de buena gana a sus verdugos. Son por tanto nuestros amigos todos los que nos procuran injustamente tribulaciones y angustia, afrentas e injurias, dolores y tormentos, el martirio y la muerte. A todos ellos debemos amar generosamente, pues por lo que nos hacen alcanzaremos la vida eterna. Odiemos en cambio nuestro cuerpo con sus vicios y pecados, porque viviendo carnalmente quiere arrebatarnos el amor de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna, y perderse a sí mismo juntamente con el alma en el infierno, ya que nosotros por propia culpa somos malolientes, míseros y contrarios al bien, voluntariamente inclinados y prontos al mal. Pues como dice el Señor en el Evangelio, del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la malicia, los fraudes, las deshonestidades, la envidia, los falsos testimonios, las blasfemias, la soberbia, la insensatez. Capítulo 3. No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Los que están constituidos en autoridad sobre los demás, tanto se han de gloriar de su alta posición, cuanto si estuviesen destinados al oficio de lavar los pies a sus hermanos
Y si se turban y molestan de lo que se les prive de sus altos puestos, más que si se les despojare del oficio de lavar los pies, tanto más atesorarán en contra y daño de su alma. Hemos sido enviados para ayudar a los clérigos en la salvación de las almas y para que cuanto pueda faltar por su parte lo suplamos nosotros, siendo cierto que cada cual recibirá el premio no según su mayor o menor autoridad, sino en proporción al trabajo que empleare. Sabed, hermanos, que a Dios nuestro Señor agrada mucho el fruto que se hace en la salvación de las almas, y esto lo podremos conseguir mejor conservando la paz y no provocando la discordia con los clérigos. Por tanto, estad sumisos siempre a los señores obispos, para que en cuanto de vosotros dependa no os dejéis llevar de un falso celo. Si fuereis pacíficos, os captaréis la voluntad del pueblo y del clero, y esto es más grato a Dios que pretender ganar solo al pueblo causando algún escándalo en el clero. Disimulad sus defectos y caídas, si acaso las tuviesen, y suplid sus faltas con espíritu de caridad. En los altos puestos hay que temer las caídas y en las alabanzas el precipicio, pero en cambio la humildad del súbdito reporta siempre grandes ventajas al alma. ¿Por qué pues nos inclinamos más a los peligros que a las ganancias, cuando solo para esto último se nos ha concedido el tiempo de la vida? No creería yo ser verdaderamente humilde si no me sintiese tan contento y alegre cuando me desprecian, como cuando me llenan de estimación y de honra, siempre que en uno y otro caso resulte para los demás la misma utilidad temporal. Pues si me alegro por la benevolencia que me demuestran y me gozo cuando me ensalzan y honran, con algún detrimento de mi alma, mucho más me debo alegrar y regocijar del bien y provecho espiritual de mi alma, cuando me desprecian con evidente ganancia para el espíritu. Repetía Francisco también muchas veces a sus discípulos: nadie debe vanagloriarse de practicar todo cuanto el pecador podría hacer. El pecador puede ayunar, orar, mortificar su carne, mas con esto solo no puede conservarse fiel a su Señor. Solo en esto debe uno de gloriarse. Si damos a Dios toda su gloria, si sirviéndole con fidelidad le devolvemos cuanto Él mismo nos da. El mayor enemigo del hombre es la carne. Nada sabe reflexionar para arrepentirse. Nada sabe prever para temerlo. Su solicitud es abusar de lo presente, y lo que es peor todavía, pretende usurpar lo que no es suyo, y convierte en propia gloria lo que no así sino a su alma ha sido dado. Solicita alabanzas y honores mundanos por las virtudes, ayunos y oraciones, sin conceder nada al alma. Busca la merced y la paga de sus lágrimas. Así pues ruego por la caridad que es Dios mismo, a todos mis hermanos que procuren humillándose a sí mismos en todo, no gloriarse ni gozarse, ni interiormente exaltarse de las buenas obras o palabras, más aún de ninguna cosa buena que Dios dice o hace y obra de vez en cuando por su medio, según lo que dice el Señor. Con todo eso, no habéis de gozaros, porque se os rinden los espíritus. Y firmemente sepamos que no nos pertenecen sino los vicios y pecados. Tened más bien por objeto de sumo gozo el caer en varias tribulaciones. Y cuando padecemos cualesquiera angustias o tribulaciones del alma o del cuerpo en este mundo, por causa de la vida eterna, guardémonos pues todos los hermanos de cualquiera forma de soberbia o vanagloria. Preservémonos de la sabiduría de este mundo y de la prudencia de la carne, pues el espíritu de la carne quiere y se preocupa mucho por la abundancia de las palabras, pero poco por lo que se refiere a las obras, y busca no la religiosidad y santidad interior del espíritu, sino quiere y desea una religión y santidad que aparezca exteriormente ante los hombres. Y de esos dice el Señor: en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. El Espíritu del Señor quiere que la carne sea mortificada y despreciada, vil, abyecta y afrentada, y procura la humildad, la paciencia, la pura sencillez y la verdadera paz del Espíritu, y sobre todo desea el divino temor,
la divina sabiduría y el divino amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Refiramos pues todos los bienes al Señor Dios Altísimo y Sumo, reconociendo que todo bien es suyo, y por todo démosle gracias, pues de Él procede cuanto tenemos. Y el mismo Altísimo, Sumo y solo verdadero Dios, reciba y acepte todo honor y reverencia, toda alabanza y bendición, toda acción de gracias y toda gloria, pues suyo es todo bien y solo Él es bueno. Cuando veamos o oigamos que algún mal se dice o hace o se blasfema contra Dios, nosotros en cambio bendigamos y honremos y alabemos al Señor, que es digno de toda bendición. Amén. Como en una pintura del Señor y de la Santísima Virgen, ejecutada sobre madera, se honra y recuerda a Dios y la bienaventurada Virgen María. Y sin embargo, la madera o la pintura no se atribuyen nada a sí mismos, puesto que no son sino pintura o madera. Así el siervo de Dios es como una pintura, es decir, una criatura, hecha a semejanza de Dios, en la cual el Señor recibe honor por razón de sus beneficios. No debe alabarse a nadie cuyo fin no esté asegurado. Si alguien recibió algo prestado, puede quien se lo concedió quitárselo. Entonces no le quedará sino el alma y el cuerpo, cosas que también posee el infiel. Después hablaba consigo mismo: si a un fascineroso el Altísimo hubiera concedido tantas gracias, sin género de duda, Francisco sería mucho más agradecido que tú. En verdad, a cualquier hora que el Señor quisiese quitarme el tesoro que me prestó, ¿qué otra cosa me quedaría, sino el cuerpo y el alma, que también poseen los infieles? Mas aún debo estar persuadido de que si el Señor hubiese conferido a un salteador o aún hasta a un pagano tan gran número de bienes como me ha concedido a mí, ellos serían más fieles al Señor que yo. Capítulo 4. Obedecer cristianamente. Dijo el Señor a Adán: come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Así pues, Adán podía comer de todo árbol del paraíso, y mientras no contravino la obediencia, no pecó. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal quien se apropia su voluntad y se exalta con los bienes que el Señor dice y obra en él. Y así, por sugestión del diablo y por la transgresión del precepto, aquello se convierte en manzana de la ciencia del mal, por lo cual debe sufrir la pena. Dice el Señor en el Evangelio: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y quien quisiere salvar su vida, la perderá. Deja todo lo que posee y pierde el cuerpo y la vida, quien se entrega a sí mismo a la obediencia en manos de su prelado. Y cuanto hace o dice que no sea sabiendas contra la voluntad de aquel, es verdadera obediencia. Aun cuando el súbdito vea cosas mejores y más útiles para su alma que las que le mande el superior, sacrifique su voluntad a Dios procurando cumplir las de aquel. Porque esta es la verdadera y caritativa obediencia, que agrada a Dios y al prójimo. Mas si el superior mandare algo contra el alma del súbdito, éste, aun cuando no le obedezca, sin embargo de ello, no lo abandone, y si por ello padeciere persecución de parte de algunos, ámelos más por Dios. Porque quien antes sufre persecución que separarse de sus hermanos, verdaderamente permanece en la perfecta obediencia, ya que da la vida por sus hermanos. Pues hay muchos religiosos que, bajo apariencia de considerar cosas mejores que las mandadas por el superior, miran atrás y tornan al vómito de la propia voluntad. Estos son homicidas y con sus malos ejemplos causan la pérdida de muchas almas. Esto digo de todos aquellos que van vagando por el mundo, haciendo caso omiso de las prescripciones disciplinares, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para no perder la obediencia de su Santísimo Padre. Las obediencias obtenidas después de pedirlas son en realidad licencias, mas las dadas sin haberlas pedido, llámolas verdaderas sagradas obediencias. Ambas son buenas, pero estas últimas más seguras.
Con todo, la más grande y en la que nada tiene que ver la carne ni la sangre, es aquella por la cual se marcha entre infieles, en pos de la divina inspiración, ya por el bien de los prójimos, ya por el deseo del martirio. Solicitar esta obediencia es muy agradable al Señor. Apenas hay en todo el mundo un religioso que con perfección obedezca a su prelado. Toma un cadáver y colócalo donde te plazca. Verás que no repugna ser movido, no murmura de la posición ni reclama porque se le abandona. Si se le coloca en sitio elevado, no mira donde le colocan, no pide que se le cambie. Sublimado a una prelacía, conserva la humildad, cuanto más se le exalta, más indigno se juzga. El espíritu de la verdadera obediencia consiste en adelantarse más bien que en esperar el precepto, en desearlo más que en cumplirlo. Esto es, si el religioso antes de oír la voz del superior llega a adivinar su voluntad, al instante débese poner a cumplirla y ejecutar lo que adivina en el superior. Sé cuál es el mérito de la obediencia y que para quien sabe sujetarse al yugo de otro, no pasa un instante de tiempo sin su ganancia eterna. Entre otros dones que con gran dignación me ha otorgado la divina piedad, concedióme esta gracia, que con la misma prontitud obedeciera al novicio de una hora, si me diese por guardián que a cualquiera otro muchísimo más antiguo y discreto, porque el súbdito no debe considerar en su prelado a un hombre, sino a aquel por cuyo amor se ha sujetado. Cuanto más vil es el que preside, tanto más meritoria es la humildad del obediente. Creía Francisco que raras veces se debe obligar por obediencia. Decía, no se ha de echar enseguida mano a la espada. En cambio afirmaba que aquel que no se apresuraba a cumplir el precepto, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. No ha renunciado por Dios a todas sus cosas quien retiene aún el depósito del juicio propio. Ningún hermano tenga poder o señorío, máxime unos sobre otros, pues como dice el Señor en el Evangelio, ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y que sus magnates los dominan con despotismo? No será así entre los hermanos, sino que quien aspire a ser mayor entre ellos, sea ministro y siervo de ellos, y el mayor sea como el menor. Ningún hermano diga o haga mal a otro, antes bien con caridad de espíritu, sírvanse voluntariamente y obedézcanse unos a otros. Esta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando perseveran en los mandatos del Señor, los cuales prometieron en virtud del santo Evangelio y de su vida, sepan que están en la verdadera obediencia y son benditos del Señor. Capítulo 5. Pobres como Cristo y María. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos hay que se ocupan insistentemente en oraciones y oficios devotos, hacen muchas abstinencias y mortificaciones, pero por una sola palabra que les parece injuriosa a sus cuerpos, o por alguna cosa que se les quita, al punto se escandalizan y turban. Estos no son pobres de espíritu. Todos los hermanos procuren seguir la humildad y la pobreza de nuestro Señor Jesucristo y recuerden que no conviene tengamos algo en el mundo entero, sino como dice el apóstol, teniendo que comer y con qué cubrirnos, contentémonos con eso. Y deben gozarse cuando tratan con personas humildes y despreciables, con pobres y tullidos, con enfermos y leprosos y con los mendigos de la calle. Y cuando hubiere verdadera necesidad, vayan a pedir limosna, y no se avergüencen, sino recuerden que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo y omnipotente, puso su rostro como piedra durísima y no se avergonzó, y fue pobre y huésped y vivió de limosnas, él y la bienaventurada Virgen María y sus discípulos. Cuando los hombres los afrentaren y no quisieran darles ninguna ayuda, den por ello gracias a Dios, ya que por las afrentas recibirán grande honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan que la afrenta no se imputa al que la recibe, sino al que la infiere.
La limosna es la herencia y porción de justicia que se debe a los pobres y nos fue adquirida por nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que trabajan en procurarla tendrán gran premio y gran ganancia y provecho para los bienhechores, porque todo cuanto los hombres dejan en este mundo será destruido, pero de la caridad y limosna que hayan hecho serán galardonados. Confiadamente manifieste un hermano a otro su necesidad con el fin de conseguir las cosas necesarias y compartirlas. Y cada cual cuide y llame a su hermano como una madre cuida y llama a su hijo, en las cosas que de Dios recibiere. Y el que come no desprecia al que no se atreve a comer de todo, y el que no come de todo no se ponga a juzgar al que come. Por lo demás, en tiempo de necesidad, provéanse los hermanos de las cosas necesarias, como el Señor les inspirare, porque la necesidad carece de ley. Sabed, hermanos míos, que la pobreza es el camino más seguro para la salvación, como fundamento que es de la humildad y raíz de toda perfección, y sus frutos, aunque ocultos, son múltiples y abundantísimos. Esta virtud es aquel tesoro evangélico escondido en el campo, para comprar el cual deben venderse todas las cosas y despreciar por amor suyo las que no pueden venderse. Quien quisiere llegar en esta virtud hasta la cumbre de la perfección, debe renunciar no solo a la humana prudencia, sino también y en cierto modo a la pericia en las letras, a fin de que despojado de esa vana posesión, pueda penetrar en las obras del poder de Dios, y desnudo de todo afecto terreno, se entregue enteramente en brazos del Señor, pues nadie renuncia perfectamente a la vanidad del siglo, si dentro de su corazón conserva algún lugar para el amor propio. Ciertamente que se agrada a Dios en la pobreza, y sobre todo cuando la mendicidad es más voluntaria, pues yo tengo como una dignidad real y nobleza insigne el seguir a aquel Señor, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Por eso hallo mayores delicias en una mesa pobre, aparejada con pequeñas limosnas, que en las repletas en que apenas puede llevarse cuenta de los manjares a causa de su excesivo número. No quiero trocar por las vanas riquezas que han sido concedidas a algunos aquella dignidad real que Cristo, hecho pobre por nosotros, tomó para sí a fin de enriquecernos con su pobreza y hacernos como verdaderos pobres de espíritu, herederos y reyes del reino de los cielos. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza, que a los que la profesan instituye herederos y reyes del reino de los cielos, hace pobres de las cosas temporales, pero sublime en virtudes. Esta es la herencia de los verdaderos discípulos de Cristo, la cual lleva a la tierra de los vivientes, a la cual, amadísimos hermanos, adhiriéndoos totalmente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa debajo del cielo queráis tener jamás. Súbese más fácilmente al cielo desde una choza que desde un palacio. En una ocasión, mientras permanecía en el desierto de Sarciano, un religioso preguntó a otro de dónde venía, a lo que repuso: de la celda de Fray Francisco. Le oyó y dijo: ya que a esta celda le has dado el nombre de Francisco, como si fuera propiedad mía, busca otro que la habite, pues yo no moraré más en ella. El Señor añadió: cuanto permaneció en el desierto y oró ahí y ayunó 40 días, no se construyó celda alguna ni habitación, sino que permaneció bajo una peña de la montaña. Bien podemos nosotros seguirle en la forma ordenada, sin propiedad alguna, aunque no sea posible vivir sin el uso de las casas. En los pobres de espíritu se verifica aquella sentencia del profeta: pan de los ángeles comió el hombre. Ciertamente decía que debemos reputar por verdadero pan angélico aquel que, pedido por amor de Dios, e inspirándolo así los ángeles, lo distribuye la caridad y la santa pobreza lo va recogiendo de puerta en puerta. Afirmaba Francisco ser doble prodigalidad ofrecer, en compensación de la limosna, el amor de Dios, y que eran sumamente necios aquellos que hacían de él menos aprecio que de los tesoros de la tierra.
puesto que el precio incomparable del solo amor de Dios basta para conquistar el reino de los cielos, y que debe ser amado con amor inefable a aquel que primero tanto nos amó a nosotros. Es de saber que el pan adquirido por la limosna es un pan santo, santificado por la alabanza y amor de Dios nuestro Señor, ya que el religioso al pedir la limosna debe decir, Dios sea bendito y alabado, y añadir después, por amor de Dios, danos alguna limosna. Nos debemos precaver sobremanera para no distraer o apartar nuestra mente y nuestro corazón de Dios, bajo ningún pretexto de ganancias, obras o ayudas. El dinero, hermano, para los siervos de Dios no es otra cosa sino un demonio y serpiente venenosa. Cuando veas un pobre o hermano, recuerda que se te propone una imagen de nuestro Señor y de su madre pobre. En los enfermos considera igualmente los males que por nosotros cargó el Señor sobre sí. Yo no quiero ser ladrón. Se nos reputaría por robo si no entregásemos el manto a quien está más necesitado que nosotros. Cáusame grandísima pena encontrar a alguien más pobre que yo. Quien maldice al pobre, injuria a Cristo, de quien aquel porta el noble distintivo, pues él se hizo pobre en esta vida. Capítulo 6. Castos en Cristo. Los hermanos todos, donde quiera que vayan, absténganse de las miradas maliciosas y de la compañía de mujeres, y ninguno solo tenga juntas o reuniones con las mismas. Los sacerdotes hablen honestamente con ellas, administrándoles penitencia o aconsejándolas espiritualmente. Aconsejaba a Francisco si huyera en absoluto la venenosa miel, es decir, la familiaridad de las mujeres que llegan a engañar aún a los hombres más santos. Temía que por semejante aproximación se quebrase pronto lo frágil y que el mismo espíritu robusto perdiese sus fuerzas. Afirmó que él que conversaba con ellas, a no ser discretísimo, difícilmente evitaría el contagio, porque según la frase de las Escrituras, es como caminar sobre el fuego y no quemarse las plantas. ¿Qué negocios tendrá que tratar un religioso con personas de distinto sexo, si no son los que se refieren a la santa penitencia o los que contribuyen a fomentar en ellas los deseos de una vida mejor? Cuando se confía en una necia seguridad, se precaven menos los insidiosos lazos del enemigo. Y si éste logra apoderarse de un solo cabello del hombre, pronto lo convierte en gruesa cuerda, con la cual lo arrastra sin dificultad al abismo. Acostumbraba decir de los ojos demasiado libres esta parábola. Un poderoso rey envió sucesivamente 2 emisarios a la reina. Vuelve el primero y solo pronuncia las palabras indispensables respecto del desempeño de su comisión. Los ojos del sabio y prudente solo se fijaron en el asunto y no se distrajeron por ninguna otra parte. Volvió el segundo y después de pocas palabras relacionadas con el encargo, comenzó a elogiar y tejer una narración de la hermosura de la señora. En verdad, señor, vuestra mujer es hermosísima, dichoso quien pueda gozarla. A ello respondió el rey, siervo malvado, ¿en mi esposa tuviste el atrevimiento de fijar tu impúdica mirada? Fácil es adivinar que querrías tomar una cosa que tan sutilmente contemplabas. Hace comparecer entonces al primer enviado y le pregunta, ¿qué te ha parecido la reina? Respondió, muy bien, porque escuchó en silencio y contestó con sagacidad. Repuso el rey, ¿nada tiene ella de hermosa? A ti, mi señor, atañe mirar esto, yo solo debía dar el mensaje. El rey pronunció la sentencia. Tú, casto en los ojos y más casto en el cuerpo, permanece en mi servicio, mas a ese otro arrójenle de la casa, no sea que deshonre el tálamo. El diablo, si puede llegar a asir al hombre por un cabello, hace que éste se convierta en gruesa cuerda. Si durante muchos años no puede hacer caer al que tienta, no le molesta la tardanza si logra que al fin caiga, pues este es su oficio y ni de noche ni de día se ocupa en otra cosa. Estemos en guardia contra nosotros mismos y conservemos puros nuestros miembros, porque dice el Señor, cualquiera que mire a una mujer con mal deseo ya adulteró en su corazón. Precavámonos de la malicia y sutileza de Satanás, que quiere impedir que el hombre dirija su mente y corazón hacia el Señor Dios, y va rondando con deseo de apoderarse del corazón del hombre.
y habitar en el mismo, como dice el Señor. Cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, se va por lugares áridos, buscando lugar donde reposar, y no hallándole, dice, me volveré a mi casa de donde salí, y viniendo a ella la halla barrida y bien adornada. Entonces vase y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en esa casa fijan en ella su morada, con lo que el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Capítulo 7. La integración armónica de las virtudes. Salve, reina sabiduría. Dios te salve con tu hermana la pura santa sencillez. Dama santa pobreza. Dios te guarde con tu hermana la santa humildad. Dama santa caridad. Dios te guarde con tu hermana la santa obediencia. Santísimas virtudes todas. Dios de quien procedéis y venís, os salve. Ningún hombre puede en todo el mundo poseer una sola de vosotras sin antes morir. Quien tiene una y no ofenda a las demás, a todas os tiene. Y quien a una sola ofende, a ninguna tiene y a todas maltrata. En donde residen la caridad y la sabiduría, ahí no hay temor ni ignorancia. En donde señorean la paciencia y la humildad, ahí no existe ira ni turbación. En donde reina la pobreza con la alegría, ahí no hay codicia ni avaricia. En donde se da tranquilidad y meditación, ahí no hay lugar para inquietud ni divagación. En donde el temor del Señor guarda la entrada, ahí el enemigo no puede penetrar. En donde hay misericordia y discreción, ahí no se da superficialidad ni endurecimiento. Cada virtud confunde los vicios y pecados. La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus maldades. La pura y santa sencillez confunde toda la sabiduría de este mundo y de la carne. La santa pobreza confunde toda codicia y avaricia y los cuidados de este siglo. La santa humildad confunde la soberbia y a todos los hombres de este mundo y todas las cosas que en él existen. La santa caridad confunde todas las tentaciones diabólicas y carnales y todos los temores naturales. La santa obediencia confunde toda voluntad corporal y carnal y mantiene mortificado el cuerpo, para obedecer al Espíritu haciéndolo sumiso a todos los hombres de este mundo. Y no solo a los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, de modo que puedan hacer lo que quisieren, cuanto de lo alto por el Señor les fuere concedido. Bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Ayúdame a compartirlo también y muchas bendiciones, hermano. Bonito día.